La conferencia de don Enrique Campomanes Calleja, titulada La representación nobiliaria del adorno social al compromiso ético. Profesor tutor de los trabajos finales de máster en la Escuela de Negocios EAE y de la Universidad Oberta de Cataluña. Es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo, licenciado en Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid y especialista universitario en Ciencia, Tecnología y Sociedad por la UNED. Desde hace más de 30 años ejerce como profesor de Historia de España, Historia Económica, Partidos Políticos y Ética y Deontología Profesional en varios centros de educación superior, Universidad de Oviedo, CUNEF, entre otras. Es autor de más de una decena de libros sobre historia de Asturias y ética práctica, algunos de los cuales han sido traducidos al inglés, francés, italiano, alemán. Entre ellos, 20 años de elecciones municipales en Oviedo, en 1999, Asturias y su historia, Gijón en 2002, Asturias de Reino a Principado, del 2005, y en coproducción con Luis Díaz, Ética Empresarial, Ideas, Casos y Herramientas, en la editorial Fundación Areces en 2013. Enrique, cuando quieras. Está ya, ¿no? Ahora. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Real Asociación de Hidalgos por la enorme y magnífica divulgación histórica de la nobleza y de los nobles españoles, y sin duda alguna es el líder absoluto de este menester, y desde luego todos los historiadores estamos encantados y agradecidos por la labor divulgativa que hace esta Real Asociación. Y en segundo lugar, quiero dar las gracias a los heroicos asistentes por acompañarme en esta última comunicación, que raya además peligrosamente con la clausura del Congreso, y por eso quiero dar las gracias por su cansancio acumulado, no haya podido con su interés. Muchas gracias. Quiero empezar la comunicación diciendo que no voy a hablar del pasado de la nobleza. Es más, no voy a hablar del pasado, ni tampoco voy a hablar de la nobleza, porque realmente lo que quiero hablar sobre todo es del futuro y de los descendientes nobiliarios actuales, mirando más hacia adelante y no tanto hacia atrás. Esta comunicación lo que quiere, sobre todo a los que estamos trabajando, los historiadores que estamos trabajando la historia local, mostrar la preocupación que tenemos porque con el declive de la nobleza se puede ir acompañando del declive, del olvido de tantas y tantas acciones, actividades, desarrollos, proyectos que han desarrollado la mayoría de la nobleza en España. La nobleza tanto titulada como no titulada. Están quedando ahí orillados y tenemos miedo de que efectivamente con el declive, con la desaparición, con la extinción de la nobleza como estamento social, pues desaparezca también toda esta serie de historias locales, de historias cercanas, de historias próximas, que no han tenido la oportunidad de ser transmitidas y por lo tanto que se pueden olvidar. La nobleza tomó el nombre de esa virtud tan antigua como la humanidad, esa virtud de nobleza, que empezó en España básicamente en la nobleza actual en el siglo VIII con la llegada de la Reconquista. Es más, esta nobleza llegó a convertirse incluso a nivel de sobrenatural. Si hacemos caso al historiador, al historiador José Antonio Maraval, que dijo que la creencia para los más, para la generalidad que establece el nivel de mentalidad de un grupo, es que la presencia del estamento nobiliario en la parte superior de la escala social
se inserta en el orden sobrenatural. Y es una pena, porque realmente lo que ha transformado la nobleza, ha cambiado, ha sido el cambio de sociedad. No hay que ir más allá. No solamente la nobleza se está extinguiendo en el sentido de estamento social dentro de España, sino que básicamente en toda la Europa, con el cambio trascendente del cambio de sociedad. Ahora estamos empezando otro cambio de sociedad y probablemente caerán muchos valores, caerán muchos enfoques, caerán muchas tradiciones, y esto es habitual dentro de las sociedades. La nobleza lo fue todo en la sociedad agrícola, en la sociedad territorial, y no es nada en la sociedad actual, en la sociedad del capital. Por eso no es de extrañar que en el siglo XIX, con las Cortes de Cádiz, pues lo primero que hicieron fue declararla inexistente legal. Desapareció el concepto de nobleza porque, basándose en el hecho de que todos éramos iguales, pues entonces eliminó todas las leyes que específicamente se relacionaban con la nobleza. Es decir, todas las leyes que sustentaban realmente a la nobleza y sus privilegios. Con esto empezó la decadencia de la nobleza. En los años 30-40 de 1800 también, con la supresión de las leyes de los mayorazgos, le quitaron a la nobleza, de alguna manera, el sustento económico que de alguna manera definía a la propia nobleza. Y por fin llegó la melancolía, que es la etapa que estamos ahora pasando, el tema de la melancolía, en los cuales realmente se hace mucho recordatorio de lo anterior, pero se hace poco recordatorio del futuro. Se hace mucho recordatorio de las grandes hazañas que se hicieron durante la historia de España, que están ahí constatadas, y se han hecho poco recordatorio de los miles y miles de acciones, de proyectos, de situaciones de los nobles, titulados y no titulados, de los nobles que han estado en España y que tienen ocultos, de alguna manera, están orillados todas estas cuestiones, y de alguna manera enlaza con lo que yo decía al principio, de que es una pena que se pueda perder esto. Por eso, estando aquí realmente en la Real Asociación de la Nobleza, Asociación de Hidalgos de España, pues realmente es el sitio, es el foro necesario para que con esa energía, con esa inquietud que tantos años lleva la Real Asociación de Hidalgos, pues realmente tome de alguna manera el frontal, el foco esencial, no tanto que también en la nobleza tradicional, por llamarlo de alguna manera, sino los nobles. Por eso la diferencia que hago realmente entre lo que son la nobleza como entidad que ya no existe como tal, sino de los nobles, de los miles y cientos de miles de nobles que hay todavía en España. Hay que recordar que la nobleza se va heredando por la sangre. La sangre, en el sentido que cuando hay un titulado nobiliario, solamente uno de los hijos accede a ese título, pero todos los demás hijos, todos los demás parientes acceden a la nobleza. Por lo tanto, no solamente esto, yo en el norte de España, gracias que allí empezó la Reconquista, obviamente, y era necesario de los caballeros para poder guerrear contra los árabes, pues ahí nacieron cientos de miles de hidalgos, es decir, cientos de miles de nobles. Sin embargo, al final, cuando algo empieza a subsistir de manera limitada, pues parece que los nobles son los titulados y los demás no lo son. Pero noblezas son todos aquellos que puedan demostrar de alguna manera, y de hecho la Real Asociación lo que está también ayudando mucho, sobre todo, y además a los historiadores locales, pues recuperando todos los patrones, todos los límites en los cuales los nobles estaban inscritos. Ya sabemos que a lo largo de la historia de España hubo mucha destrucción, sin ir más lejos, en la guerra civil, en la guerra anterior, en muchas guerras se destruyeron muchas cosas, y los hidalgos pues están recuperando con más dificultad que si tienes un título nobiliario. Bien, ¿cuáles son las causas de la extinción de la nobleza? Bueno, pues básicamente, como decía, la extinción de la nobleza es el cambio de sociedad.
así de claro. Ya la tierra dejó de valer y empezó a valer la energía. Ya sabemos que básicamente el desarrollo de la tierra, el desarrollo de las sociedades se basan en las tres columnas vertebrales. Primero el territorio, la materia, luego la energía y luego la información. Esos son los tres clásicos que en sociología hemos trabajado, ¿no? Con la materia, el territorio, la sociedad que se desarrolló estaba comandada por la nobleza y con la llegada de la energía pues cambiaron a la burguesía. Por eso, de alguna manera, es algo natural, no es algo excepcional. No fue porque fueron mejores o peores o que lo hicieron mejor o peor, sino sencillamente porque cambió la forma de generar riqueza dentro de la propia sociedad. Pero la nobleza perdió los privilegios con la Constitución liberal de 1812. Perdió la riqueza porque la riqueza ya no estaba en la tierra, sino que estaba en la energía, no estaba en la tierra, sino que estaba en el dinero, no estaba en la tierra, sino que estaba de alguna manera en las relaciones comerciales. Por eso, a partir de ahí se empezaron a generar dos cuestiones muy importantes dentro de la sociedad industrial, que era el mercado y era el dinero, ¿no? Bien, perdió también el poder con la llegada de los Borbones, que no hay que olvidar de que los Borbones llegan al cambio del siglo, en el siglo 1713, y con plena evolución en ese siglo que terminó en la Revolución Francesa, y por lo tanto pues fueron cambiando el papel de la nobleza. La nobleza, básicamente, se dedicaba a ser aristócratas. La aristocracia realmente es una forma de gobierno, como puede ser la democracia, como puede ser otros tipos de gobierno, ¿no? Entonces, en este sentido, quedaron descabalgados del poder, dejaron de ser aristócratas para ser nada más que nobles, y a partir de los Borbones, con el centralismo que traían de Francia, pues entonces incorporaron gente experta, gente de media nobleza, de la nobleza media, y gente de expertos que era cada vez más necesario con el cambio de la propia sociedad. En este sentido, por lo tanto, quiero decir que quedaron de alguna manera eximidos del tema del poder, que era muy importante para ellos. También realmente perdieron influencia. Hay que recordar en este punto, en este apartado, que la influencia la perdieron cuando en 1833 se cambia la ley sálica de Fernando VII y se pone y se nombra reina a su hija, que tenía 3 años, y entonces la parte de la nobleza, una parte importante de la nobleza, en vez de ir con la reina Isabel II, se pasaron al tío de ella, al hermano de Fernando VII, a Carlos. Por lo tanto, tuvo obligación la reina regente, después de la muerte de Fernando VII, tuvo la obligación de coger los gobernantes de los liberales. Es decir, los liberales en España, que no tenían mucha fuerza, por no decir ninguna, de repente se vieron recompensados por una causa que realmente accesoria, en el aspecto de que no tenía de quién tirar la regente, y entonces llevó o nombró a los liberales, con lo cual pierden también la influencia en esto. Y finalmente, yo creo que una causa también principal es que pierde también el favor de la sociedad, la realeza, ¿no? la monarquía, perdón, pierde el favor de la sociedad. Ya en 1868 se exilia Isabel II, y luego, aunque hay una restauración con un golpe de Estado en 1875, con la llegada de su hijo Alfonso XII, sin embargo, poco duró, porque el siglo siguiente, en 1931, pues también se tiene que exiliar
el rey Alfonso XIII. Luego no viene todavía la monarquía, hay un periodo de república. Como siempre vemos que los liberales o la mentalidad liberal está ahí siempre esperando para poder salir cuando le dejan el mínimo resquicio para poder hacerlo. Y luego pues viene el periodo franquista, los años 40. Con lo cual, realmente, después de haber perdido todo, llega el periodo democrático en el cual ya directamente se dice que el rey reina pero no gobierna. Es decir, el no gobierna significa que todo aquello alrededor de él, que era la nobleza, pues queda un poco al margen del orden social. ¿Cuál es el problema que quiero remarcar o que quiero decir en esta comunicación? Pues el problema está que hay miles de grandes historias locales, algunas muy importantes, algunas incluso determinantes en otras hazañas o en otros acontecimientos muy superiores y que están ahí ocultos. Y eso realmente es una pérdida muy grande. La desaparición de la historia local es una pérdida muy grande para el Estado español. Y el tema está de que toda esta historia local no está documentada. O mejor dicho, está documentada, pero la mayoría de las personas, de los titulados y de los no titulados, la tienen guardada realmente porque en muchos casos la creen más insignificante, en otros casos creen que parte de ella está en la memoria y por lo tanto no está ni siquiera escrita, y es una pena que toda esta historia, que sin duda alguna rectificaría, reescribiría la historia de España, pues realmente queda en el olvido si la nobleza desaparece y, como vamos a ver ahora, que los titulados ya están desanimados. Los nobles están ya desanimados porque realmente se dan cuenta de que todo aquello que habían tenido, pues ahora ya no hay, no existe. Y esto realmente crea un desánimo y queda una melancolía que realmente es necesario cambiar. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Lo que proponemos básicamente es que está en la mano de los descendientes, de los representantes nobiliarios, está en la mano recuperar todo ello. Pero para eso, para poder recuperar todo ello, pues para recuperar el tesoro histórico que tienen entre manos, hay que, en muchos casos, hacérselo valer. Hay, de alguna manera, que mentalizar a esta gente, a estos nobles, para que esto que tienen entre manos, que a ellos les parece poco importantes, sin embargo es muy importante para la historia de España. Y por eso realmente hace falta dos actores esenciales aquí. Uno son los descendientes que tienen y que tienen que visibilizar el valor que tienen en sus manos y por otro lado, que han heredado, y por otro lado las grandes instituciones de nobleza que existen en España. Lo poco o lo mucho que yo conozco sobre este tema, solamente hay una asociación en España que lo puede hacer, que es la Real Asociación de Hidalgos de España, que lleva 30 y muchos años, que lleva muchos años, 70 años, esto ya me da mucho más vigor, que lleva 70 años escribiendo, divulgando toda la historia a todos los niveles, porque realmente alguien comentó de que si el 100% hablando del mundo de la monarquía, el 50% está escrito para los reyes, son cuestiones reales, el 40% está escrito para los grandes nobles, sobre todo la grandeza, y solo un 10% está para los pequeños nobles, ¿no? Y esto es lo que yo creo que hay que cambiar. Estoy agradecido, sinceramente, a la Real Asociación del tema, pero también habría que dar un cambio, es decir, habría que visibilizar el tema de la historia local. Y visibilizar la historia local significa varias cosas. Es lo que yo llamo, más adelante, lo llamo el tema del plan de acción.
Decir también que hay algunos obstáculos para hacer estas cosas, ¿no? Que me gustaría un poco comentar. El primer obstáculo es conseguir la sensibilidad de las personas que lo que heredan, lo menos importante son los inmuebles, son los dineros, son los caudales. Lo más importante que heredan es la historia de su ascendiente, la historia de todo el desarrollo, de todos los titulares que han ido a lo largo del tiempo. Hay que recordar que la nobleza empieza ya en la Reconquista, ¿no? Y eso es un poco que es una labor de difusión que hace falta hacer. Y eso solamente se puede hacer desde una gran asociación que de alguna manera les vaya de alguna manera indicando a través de una encuesta, a través de una nota, a través de lo que sea, a través de, no sé, de miles de cosas que se han hablado aquí también, en el sentido de que vean que tienen un tesoro y que ese tesoro es obligación de ellos transmitirlo a la sociedad. Por eso cuando... Luego también otro obstáculo que a mí me hace daño realmente es algunos nobles que tienen una colección de títulos y que parece que cuantos más títulos tienes, más noble eres. Por ejemplo, el caso de siempre se habla, la duquesa de Alba, ¿no? O en este caso el duque de Alba, que tiene 40 y tantos títulos tenía la duquesa de Alba. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos de los títulos quedan orillados en favor de los grandes títulos que hay. En la Casa de Alba, si tiene 40 títulos, pues 38 es como si no existieran. Quiero hacer, en este caso, un mero relación. Yo estoy haciendo ahora un trabajo sobre los nobles asturianos, o como decía ayer el profesor que estaba hablando de la nobleza gallega, ¿no? De los que creemos con un criterio nobles asturianos. Por ejemplo, el título nobiliario más antiguo de Asturias, relacionado con Asturias, es la nobleza nueva de los Trastámara ya, no de la anterior, sino la nobleza por servicio, es del marqués de Mirallo. El marquesado de Mirallo, que se le otorgó por Felipe IV en 1625 al mayorazgo de Valdesala. Salas es un concejo que hay en Asturias, y porque era sobrino del arzobispo de Valdesalas, que ya es mucho más conocido, sobre todo porque fundó la Universidad de Oviedo, ¿no? Pues díganme ustedes qué hace un título como este marquesado. Pues ¿dónde está ahora el marquesado de Mirallo? En la cola del duque de Alba. ¿Qué hace ese título ahí? Pues obviamente ese título se olvidará, porque hay otros mucho más importantes. Por eso realmente yo he visto que hay 2.800 títulos nobiliarios en 2.200 personas. Es decir, hay 600 títulos que tienen por lo menos, son parte de un titular. El 22% de los títulos que hay en España son una parte de un titular que tiene más de un título. Con lo cual, realmente, en este caso, esos pequeños títulos pues irán desapareciendo porque realmente no tienen la persona que lo viva realmente, ¿no? Por eso todo esto se dirige básicamente a aquellos... se dirigen fundamentalmente a aquellos titulados que tienen uno o dos títulos. Y sobre todo se dirige, una cosa que he descubierto hace un par de años, que realmente los hidalgos tienen mucho que decir. Parece que solamente los titulados, la nobleza son los titulados, pero los hidalgos tienen realmente antecedentes de personas muy interesantes, que a lo mejor no llegaron, sobre todo en las autonomías lejanas de Madrid, no estaban en la corte de Madrid, que era donde se daban los títulos básicamente, y entonces no se les dieron títulos, pero tienen cosas, acciones, intereses muy, muy grandes dentro de este tema, ¿no? Por eso realmente ya concluyo, porque ya realmente después de 3 días intensos ya veo en las caras que ya el alivio está llegando, por fin. Decir nada más y que esta es la asignatura pendiente que tenemos toda la sociedad
y que sería la mejor forma de reivindicar a los nobles reivindicar su utilidad, es decir, que cambien de ser, como se indica el título de la comunicación, de ser un adorno social a tener un compromiso con la sociedad. De esta manera yo creo que la sociedad también valoraría positivamente este tema y vería que realmente los nobles no solamente se dedican a heredar, sino también a generosamente trasladar todo ese tipo de información, todo ese tipo de historia, que en muchos casos es muy importante para poder hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por esta estupenda conferencia y tus palabras muchas gracias tus palabras hacia la Real Asociación de Hidalgos de España. Fantástico. ¿Hay alguna pregunta? Tenemos 2 minutos. Manolo. No, solamente decir que efectivamente tienes mucha razón en todo lo que has dicho. Has planteado una serie de cuestiones que serían objeto de comentario, pero que no lo vamos a hacer porque, como tú bien dices, estamos en el final, pero que sí pueden ser objeto de una reunión con más tiempo, de esta misma conferencia o esta misma inquietud que has planteado. Lo que sí que es importante que tengamos en cuenta es que esa inquietud que tú has planteado coincide plenamente con los objetivos y los fines de la Asociación de Hidalgos. Quiere decir que en estos 70 años todo lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer en el futuro va dirigido a alcanzar ese objetivo que has planteado. Entonces, no es tan pesimista la situación desde el momento en que has podido plantear tu preocupación en el templo de la solución. Bueno, lo he venido a plantear aquí justamente porque es el sitio más adecuado, ¿no? De cualquier manera, finalmente, un nanosegundo nada más, decir que tengo relaciones con muchos historiadores y nobles, por ejemplo, en Asturias, ¿no? O en Galicia, o de muchos que realmente están esperando el líder que lleve a la victoria, bueno, a todo esto. Pues el líder está aquí. Está aquí. Ojo, con un matiz. El líder publica, el líder organiza, el líder reúne a todo el que quiere oír lo que estamos diciendo y a los que a lo mejor por desconocimiento no lo han oído nunca. Pero nosotros, la Asociación de Hidalgos, tiene publicaciones, la revista Hidalguía, líder en el mundo de revistas, el boletín nuestro, que es la Gacetilla de Hidalgos, en el que se divulga y se habla de todas estas cosas. Sin duda, sin duda. Y que se distribuye entre gente que no pertenece a la asociación, entre gente del mundo. Y luego que organizamos estas reuniones. Aquí nos tienes. Vamos a celebrar